Hola, yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual y hoy les voy a explicar la controversia que existe en México respecto a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contrate a médicos cubanos. Es una controversia primero porque hay muchos que claramente no coinciden con el gobierno de Cuba y otro porque también, pues según muchos colegios de médicos aquí en el país, sí tenemos suficientes doctores y doctoras para atender las necesidades que tiene la ciudadanía. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que el presidente López Obrador lo que dijo es: voy a traer a médicos de Cuba para atender a zonas del país que están muy lejanas y que usualmente o no tenemos los médicos suficientes o médicos que existen no quieren ir a esas zonas del país. La verdad es que los médicos y los colegios de médicos mexicanos protestan por esta decisión y lo que han dicho es: oiga, presidente, nosotros sí queremos ir a esas zonas, pero queremos que esté bien pagado, queremos que sean bien tratados, lo cual no existe en este momento. Y también, y esta es la controversia probablemente más importante, es que varios lo que han señalado es que el gobierno de Cuba explota a estos médicos y además del dinero que cobran para que brinden este servicio, la verdad es que no les da ni un 25%. Esa es la controversia, se las voy a explicar en este momento y ustedes al final me dicen qué opinan. Según declara, el gobierno de Cuba cobra a sus clientes en el extranjero por estos servicios médicos en una escala variable de acuerdo con las posibilidades económicas de cada país. Y en ciertos casos proporcionan los servicios sanitarios de sus médicos de forma gratuita. Sin embargo, no es tan conocido que la exportación de esos servicios médicos es de hecho el mayor negocio y fuente de ganancias del Estado cubano. Por ejemplo, en 2018 recaudó $6.300 millones por la exportación de servicios médicos, lo que constituyó su mayor fuente de divisas. Este monto equivale al doble de sus ingresos provenientes de las remesas de cubanos en el extranjero, su segunda mayor fuente de divisas, y supera los ingresos del turismo, que es su tercera fuente de ingresos. En 2019 los servicios médicos representaron 46% de las exportaciones cubanas y 6% del Producto Interno Bruto de la isla. A finales de 2018, las misiones médicas cubanas en el extranjero involucraron el traslado de 28,000 médicos y personal sanitario a 67 estados, antes de que los médicos cubanos fueran expulsados de países como Brasil, Bolivia, El Salvador y Ecuador, cuando sus respectivos gobiernos giraron a la derecha y a la extrema derecha, como en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. En 2015, la exportación de servicios médicos llegó a un pico de 50,000 profesionales. Los médicos cubanos reciben solo alrededor del 25% de lo que los gobiernos extranjeros pagan a las autoridades cubanas por sus servicios. La mayoría de los países anfitriones también proporcionan alojamiento gratuito a los cubanos, aunque de calidad muy variable. Estos médicos no tienen forma de negociar su salario con las autoridades cubanas, ya que no tienen derecho a organizar sindicatos independientes para defender sus reivindicaciones. En Cuba, los sindicatos están controlados por el Estado y funcionan como meras correas de transmisión de las políticas y decisiones del Partido Comunista. Los médicos en el extranjero están sujetos a una serie de reglas gubernamentales que limitan su movilidad e intentan evitar las deserciones. Por ejemplo, tienen su compensación o parte de ella depositada por el Estado en la propia Cuba y deben dejar a sus cónyuges o hijos menores en la isla. Además, deben entregar sus pasaportes a sus supervisores tan pronto como llegan al país extranjero donde ejercerán sus labores. La deserción tiene penalidades severas, como la prohibición de visitar Cuba durante 8 años pese a seguir siendo ciudadanos cubanos. Sin embargo, los médicos cubanos están más que dispuestos a ejercer en el extranjero bajo el patrocinio de su gobierno. Además de oponerse como se debe a la intervención estadounidense contra Cuba, considera al régimen cubano progresista y merecedor de su apoyo por su objetivo de sacar al pueblo cubano de la pobreza mediante un sistema de educación pública hasta la formación profesional y un sistema de atención médica universal. Esta posición implica un cálculo aritmético de ganancias y pérdidas en las que las ganancias de bienestar social compensan con creces la pérdida en términos de democracia y libertades políticas. Sin embargo, el bienestar de un pueblo está intrínsecamente conectado a la presencia o ausencia de democracia, lo cual en Cuba no existe. Lo que ha sucedido con el sistema de salud es un ejemplo de ello, sobre todo el impacto que ha tenido la exportación de médicos al empeorar los problemas existentes en este sector. Pues la verdad es que es una controversia muy grande. Ciertamente el gobierno de Cuba no tiene mucho con qué defender cómo, pues sí, abusa de
los médicos cubanos una vez que son enviados a otro país? Ustedes díganos en los comentarios qué opinan, díganos qué piensan de esta controversia y por supuesto, pues también a ver qué es lo que termina decidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, sigan estos videos de Político Explica. Hasta luego.